Lo crucificaron y lo trajeron ante el gobernador para que lo sentenciara. Pero esperábamos que fuera él quien traería de vuelta las glorias de Israel. Más que eso, de hecho, todo esto sucedió hace 3 días. Pero esta mañana, algunas de nuestras mujeres vinieron con una historia extraña. Dijeron que habían ido temprano al sepulcro para ungir el cuerpo, pero que no habían podido encontrarlo. Mientras buscaban, habían visto una visión de ángeles que decían que estaba vivo. Entonces, algunos de los nuestros fueron al sepulcro y se dieron cuenta que era verdad lo que habían dicho las mujeres, pero no vieron a Jesús. Oh, mi buen pueblo, dijo Jesús. Qué densos habéis sido, qué lentos para entender. ¿No saben por las profecías de las Escrituras que el Cristo estaba destinado a sufrir así antes de alcanzar su gloria? Comenzando luego con Moisés y recorriendo todo el espectro de los profetas, les indicó las referencias a sí mismo. En su momento se acercaron a su destino. Cuando los discípulos vieron que Jesús se proponía a ir más lejos, le rogaron que no. Quédate aquí con nosotros, lo invitaron. El día ya pasó y pronto oscurecerá. Él estuvo de acuerdo y aceptó su hospitalidad. Cuando se sentaron a cenar, tomó el pan. Después de pedir una bendición, lo dividió y lo entregó a ellos. Ellos lo reconocieron en un momento, pero enseguida se desvaneció de su vista. ¿No estaba nuestro corazón ardiendo dentro de nosotros?, se decían ellos entre ellos, mientras nos hablaba por el camino e interpretándonos las Escrituras. Sin un momento de demora se levantaron y se apresuraron a regresar a Jerusalén, y con las puertas cerradas por miedo a los judíos, encontraron a los 11 discípulos cenando con sus amigos. Y fueron recibidos con gritos. «El Maestro ha vuelto a la vida. Simón lo ha visto». Entonces los recién llegados contaron su historia, de lo que había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando dividió el pan. Y mientras aún hablaban al respecto, Jesús apareció de pie entre ellos. Esto ha sido descrita como la historia más bonita del mundo. La historia conocida por el mundo bajo el título El Camino de Emaús. Ha sido descrita, como ya he dicho, como la historia más hermosa en el mundo. Y es tanto más hermosa porque es verdad. Y porque le sucedió a 2 personas comunes, como tú y yo, en un camino polvoriento de 8 millas de largo que baja la colina desde Jerusalén hacia el oeste hasta un pequeño pueblo que aún hoy es llamado por los árabes Emaús. Vamos a ver las 5 etapas a través de las cuales esta pareja sencilla de marido y mujer pasaron a medida que se acercaban más y más a una experiencia viva con Jesús, y cada uno de nosotros en esta congregación, aquí en la iglesia, aquí en el estrado, mirando por televisión, cada uno de nosotros está en una de estas 5 etapas en algún lugar. La etapa número 1 es la etapa de los ojos ciegos. Puedes estar tan cerca de Jesús y no saberlo. Puedes no ver que Jesús está muy cerca de ti, más cerca que las personas sentadas a tu lado, porque tus ojos están ciegos. Hay 6 razones posibles por las que esta pareja no reconoció a Jesús. Porque sus ojos estaban cerrados y deberían haberlo sabido. ¿Qué cerraba sus ojos? Estas son algunas de las razones que he leído y les dejaré elegir entre ellas. Razón número 1. Caminaban hacia el oeste, hacia la puesta del sol, y cuando tus ojos miran directamente a una puesta del sol vívida, no es fácil ver las características de las personas. Eso puede haber sido, y ciertamente eran alrededor de las 5:30 de la tarde, y el sol se estaba poniendo, abajo en el oeste, sobre el mar Mediterráneo. No creo que esta sea la razón. Alguien dijo que sus ojos estaban demasiado llenos de lágrimas.
Creo que las lágrimas probablemente ya se habían secado. Habían pasado 3 días desde que perdieron a Jesús. Y yo creo que no creo que sea la razón tampoco. Algunas personas han adivinado que estos dos nunca habían visto a Jesús de cerca, y la gente siempre se ve muy diferente de cerca a verlos de lejos. No eran 2 de sus discípulos más íntimos, eran 2 personas que lo habían visto y lo habían escuchado predicar, pero nunca se acercaron a él. Y tal vez eso fue todo ahora. Ahora que caminaba a su lado era más fácil, pero tampoco creo que esa sea la razón. Algunos pensaron que su último recuerdo de él había sido tan diferente que no reconocieron esa cara, que ahora estaba relajada. Cuando lo vieron por última vez habían visto un rostro que estaba desgarrado, un rostro fruncido, un rostro que estaba siendo cambiado por el dolor y el sufrimiento y la soledad. Y los rostros cambian, y como saben, en el momento de la muerte los músculos faciales se relajan y un rostro casi siempre asume una expresión de paz al morir. Y tal vez no lo reconocieron porque su rostro se había relajado y estaba lleno de paz en lugar de dolor. Pero tampoco creo que esa sea la razón. Algunas personas han sentido que su cuerpo glorificado era de alguna manera diferente de su cuerpo anterior, y que por eso no lo reconocieron. Pero les voy a decir la razón por la que creo que no lo vieron. No esperaban verlo. Y si no esperas ver a alguien, es probable que te lo pierdas. Si has asistido al funeral de alguien 3 días antes, no esperan encontrarte con ellos en la calle principal de Guilford, por lo que tus ojos son velados, y si alguien te dice, vi a tal, dirías, es imposible. Niños pequeños nunca han tenido este problema. Los niños pequeños no tienen sus mentes cerradas por la finalidad de la muerte. Y si hubieran sido niños y una niña corriendo por el camino hacia Emmaús, estoy bastante seguro de que se darían la vuelta y dirían, ¡es Jesús! ¡Es Jesús! Los niños tienen esa apertura a cualquier posibilidad, pero nosotros los adultos decidimos lo que puede suceder y lo que no puede suceder. Tenemos nuestras razones lógicas y científicas expuestas. Las tenían incluso en esos días. Y eran escépticos de la resurrección, tanto como lo somos hoy. Y sus mentes estaban cerradas a la posibilidad y por lo tanto nunca lo vieron. No sabían quién era este extraño que simplemente caminó junto a ellos y comenzó a hablarles. Podría ser que alguien en este servicio no tenga idea de que Jesús está en el edificio. Tu mente nunca estuvo abierta a la posibilidad. Fue un gran hombre, pero murió y se fue. Estos 2000 años y eso es todo. Y sin embargo podrías estar tan cerca de él, pero nunca darte cuenta de que está a tu alcance. La segunda etapa, la etapa de los rostros agobiados, comenzaron a hablar y Jesús les dijo, ¿por qué están tan tristes? Y ellos dijeron, por Jesús. ¿No es irónico? ¿Qué situación? Estaban hablando de sí mismo y mientras caminaban por ese camino le dieron a Jesús 6 razones por las que estaban tristes, cualquiera de las cuales habría sido suficiente para deprimirse, pero 6 razones se acumularon una encima de la otra, hasta que se sintieron abrumados por el dolor. Ahora estas son las razones que le dieron. Número 1, habían perdido a Jesús de Nazaret, la mejor persona que habían conocido. Siempre es triste cuando se va una buena persona, una persona de la que otros tienen en alto. ¿No saben que Jesús de Nazaret era muerto? Ese era el número 1. Número 2, no solo se había ido la mejor persona, se había ido un gran profeta. Y habían faltado grandes profetas durante 400 años, y ahora tienen uno nuevo, nuevamente, un hombre que podía hablar de Dios, un hombre que podía hacer poderosos milagros, un hombre en quien lo sobrenatural se convirtió en lo natural, un hombre en quien lo celestial se convirtió en lo terrenal, y él era un gran profeta, poderoso en palabra y en verdad. Y perder a un profeta así, y a un amigo, esto fue una tragedia. Y a una edad temprana de 33. La tercera razón que dieron para su tristeza fue que este hombre no había muerto en un accidente, no había muerto de una enfermedad, había sido asesinato judicial. Había sido asesinado. No hay otra palabra para describir esta muerte. Él había sido crucificado a pesar de que era inocente.
Y continuaron, no solo le quitaron a este mejor amigo, no solo les quitaron a un gran profeta de la nación, no solo había sido terriblemente asesinado con la muerte más horrible y dolorosa, jamás ideada por los seres humanos, para hacerse unos a otros, y fueron sus propios líderes quienes lo hicieron. No era una pandilla de bandidos, ningún grupo de criminales, sino los líderes de la nación, nuestros sacerdotes y nuestros gobernantes, a quienes todos admiramos, a quienes hemos respetado. Ellos lo hicieron y ahora los conocemos por lo que son. Eso nos entristeció. Y la quinta razón fue que todas sus esperanzas para el futuro se habían desvanecido con su muerte. Esperábamos que nos iba a liberar, esperábamos que nos salvara como nación, esperábamos que redimiera a Israel. Pusimos todas nuestras esperanzas en este hombre y se han ido. Y como si esto no fuera suficiente, además de todo esto, algo sucedió este mismo día que lo ha empeorado aún más. ¿Qué sucedió hoy? Bueno, nuestras esperanzas se revivieron un poco esta mañana. Verán, este hombre siempre había dicho que no se mantendría muerto. Este hombre siempre había dicho que al tercer día volvería y pensamos que iba a pasar esta mañana. Porque algunas mujeres fueron a su tumba y su cuerpo se había ido. Y pensamos que iba a pasar. Y esperamos que aparezca de nuevo. Pero no lo ha hecho. Y si hubieran tenido relojes, habrían dicho que solo faltaba media hora y el tercer día habría terminado. Y él no había venido. ¿No es irónico?, dijeron. Es el tercer día y ya casi se ha ido. Y él no ha venido. Y no ha hablado con nadie. Nunca ha aparecido. Y entonces nuestras esperanzas que habían surgido esta mañana se volvieron a derrumbar. Y no hay nada más triste que tener tus esperanzas aumentadas y tiradas, aumentadas y frustradas, lo que técnicamente se conoce como lavado del cerebro, y es lo más devastador para la estabilidad personal de tus emociones. Dijeron, ahora, ¿es suficiente para explicar por qué nos vemos tan tristes? ¿Saben? La primera reacción de comenzar a ser consciente de Jesús y comenzar a hablar con Él es sentirte infeliz. Porque todo tipo de preguntas surgen en tu mente. Todo tipo de cosas comienzan a suceder. Recuerdo haber visto la cara de un hombre que comenzó a venir a una iglesia de la cual yo era pastor y venía muy alegre. La primera vez, la segunda vez se veía un poco más serio, la tercera vez tenía una cara larga, la cuarta vez parecía como si estuviera sentado en chinchetas y comenzó a ponerse cada vez más infeliz y le dije a mi esposa, el señor fulano se está acercando a Jesús. Por supuesto que comienzas a sentirte infeliz. Es inquietante. Toda tu vida está alterada. Todo tipo de cosas van a cambiar. Y el futuro parece tan confuso y no sabes cómo adaptarte a ello. Y comienzas a darte cuenta de todo tipo de cosas en tu propio corazón que son decepcionantes. Cuanto más te acercas a Jesús al principio, más infeliz te sientes. Más confundido, más desconcertado, más perturbado. Pero eso es un paso mejor que simplemente estar ciego a su presencia. Estás empezando a pensar en Él. Incluso si todavía no estás listo para hablar con Él conscientemente. Allí estaban decepcionados, desilusionados, incluso desesperados. No es de extrañar que estuvieran tristes, y todo fue culpa suya. Etapa número 3. Mentes torpes. Jesús dijo, tontos. Las traducciones suavizaron la palabra, a qué insensatos. Pero tonto, dijo Jesús. Jesús no llamaba tonto a nadie a la ligera. Si estudian la cantidad de personas a las que llamó tontos, llegarán a algunas conclusiones interesantes. Dice, un hombre que construye un negocio cada vez más grande y planifica una jubilación con todo lo que el dinero puede comprar, ese hombre es un tonto. Si nunca se prepara para el día en que Dios le dirá que requiere su alma. ¿Qué inteligencia hay en eso? Un hombre que solo cuida su cuerpo, descuida su alma como un tonto. Hay otra clase de tontos que Jesús menciona, pero aquí dice, ¿qué tontos fueron para no creer todo lo que había en sus Biblias? Ellos tenían una Biblia, no era tan grande como la nuestra, porque el Nuevo Testamento no había sido escrito, pero el Antiguo Testamento sí, y esas eran las Escrituras, y él dijo,
Todos los tontos son lentos de corazón para creer todo lo que el profeta ha hablado. ¿Por qué no lo creen todo? Cualquiera puede creer fragmentos de la Biblia y no hace mucha diferencia para ellos, pero creerlo todo ahí es cuando comienzas a darle sentido a la vida. Es cuando comienzas a ver el propósito de Dios desarrollándose. Ahí es cuando no entras en la desesperación. Es cuando comienzas a ver la poderosa voluntad de Dios obrando en la historia y en tu propia vida. Cuando lo crees todo. Tontos y lentas de corazón para creer todo. Habían creído fragmentos de eso. No sé cómo eligieron esos fragmentos. Probablemente las partes que les gustaban o las partes que encajaban con su razón. Pero les dijo, si tan solo hubieran creído todo, y les dio un estudio bíblico. ¿Saben una de las cosas que Jesús hizo después de resucitar de entre los muertos y antes de regresar al cielo 6 semanas después? Durante esas 6 semanas hizo algo que nunca antes había hecho durante 3 años. Dio estudios bíblicos. Llevó a la gente a través de las Escrituras, a través de los libros de Moisés, a través de los Salmos, de los profetas. Si alguna vez vas a entender el propósito de Dios para el mundo y para cada uno, tienes que entrar en este libro. Alguien tiene que guiarte, tienes que entender las cosas que se dicen ahí, porque son predicciones para el futuro. Y Jesús tomó la Biblia. No necesitaba una Biblia porque Jesús la sabía de cabo a rabo, pero en efecto, según el Nuevo Testamento, Jesús escribió el Antiguo Testamento. El Espíritu de Cristo estaba en los profetas, prediciendo de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que lo seguiría, dice Pedro, en su primera carta en el Nuevo Testamento. Y entonces Jesús tomó las cosas que habían sido escritas siglos antes y dijo, ¿no pueden ver que esta era la única manera de salvarlos? Que esta era la única manera de liberarlos, morir y sufrir y luego resucitar. ¿No lo ven? ¿Conocen alguna de las Escrituras? Fue herido por nuestras transgresiones, fue molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos sanados. Todos nosotros como ovejas nos descarriamos y nos hemos vuelto cada uno a su manera. Y el Señor cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Estoy citando a Isaías, escrito 700 años antes. ¿No pueden ver? ¿No pueden creerlo? Y lo escucharon y comenzaron a darse cuenta de lo tontos que habían sido. La cruz, lejos de ser una tragedia, fue un triunfo. Lejos de ser un desastre, fue el clímax del propósito de Dios. Lejos de ser el final, fue el comienzo. Y comenzaron a verlo bajo una luz completamente diferente. ¿Qué ven en la cruz esta noche? ¿El martirio de un buen hombre? ¿Un evento paralelo al asesinato de Martin Luther King? ¿Eso es todo lo que pueden ver? Si conocieran su Biblia, podrían ver en ella lo más grande que Jesús hizo por ustedes y por mí. Entonces comenzaron a escuchar y vieron que era necesario, que los hombres no habían echado a perder el plan de Dios, sino que Dios había anulado los planes de los hombres y usado hombres para cumplir lo que Él quería hacer. Bueno, Jesús les dio este estudio bíblico, así que pasaron a la siguiente etapa, la etapa del corazón ardiente. Llega un punto en que tu corazón comienza a arder. Noten las etapas. La etapa número 1, los ojos ciegos, ni siquiera se dieron cuenta de que Jesús estaba cerca. La etapa número 2, los rostros cargados, comenzaron a entristecerse por las cosas mientras pensaban en Jesús, mientras hablaban de Él. La etapa número 3, las mentes torpes, buscando a tientas algún significado para todo y encontrándolo a través del estudio de la Biblia, con el más grande maestro de la Biblia que haya existido jamás, el que inspiró y escribió la Biblia. Jesús. Así que la etapa número 4, los corazones ardientes. Ahora, ¿con qué estaban ardiendo? Dos cosas. Primero que nada, estaban ardiendo con vergüenza. Habían sido tan densos. ¿No se avergonzarían si alguien te tomara tu Biblia y te mostrara cosas que ni siquiera te diste cuenta que estaban ahí? Y te hicieran darte cuenta de que ni siquiera lo leíste correctamente? ¿Que solo aprendiste algunas historias en la escuela dominical sobre el arca de Noé y Adán y Eva en el jardín? ¿Y la alimentación de los 5.000? ¿Y pensaste que sabías todo? Y como adulto, tienes que humillarte y darte cuenta de que apenas has comenzado a conocer el libro.
que no es un libro escrito para niños, sino para adultos. Y es un libro que debería estudiarse todos los días si vas a comenzar a comprender su hermoso mensaje. Ardiendo con vergüenza, pero también ardiendo de emoción. Empezando a emocionarse por dentro porque todo está empezando a tomar forma de una manera diferente. Todo está empezando a tener sentido. Me pregunto si alguien está en esta etapa. Sé que algunos de ustedes no han venido a la iglesia por mucho tiempo. Tal vez esta noche es la primera vez que han venido. ¿Sienten alguna emoción que tiene sentido, que comienza a encajar, que comienza a ser significativo y real? Y lo más importante que han escuchado. Cuando llegas a esa etapa se necesita una cosa más. Cuando tu mente ha sido instruida por la Biblia, cuando tu corazón ha sido inspirado por el toque de Cristo, se necesita una cosa más. Que su voluntad actúe. Solo se necesita una cosa de la voluntad en esa etapa. Cuando tu mente y tu corazón ya se están moviendo hacia Jesús, lo único que es necesario es una decisión de invitar a Jesús a que entre. Eso es todo. Muy simple. Y sin embargo, eso es lo que fallan muchos. Escuchan con sus mentes y lo entienden. Ven la verdad de la Biblia, sus corazones se emocionan y sin embargo no conocen a Jesús. Él no es real para ellos. ¿Por qué no? Porque nunca llegan al punto de decir, como estos dos dijeron, quédate con nosotros. Entra. Te queremos dentro. Y él entró. Ahora, ¿cómo lo reconocieron? ¿Cómo se hizo conocido para ellos? Se sentaron a comer, todavía no se dieron cuenta de quién era, y se sentaron a la mesa y dijeron, ¿podrías partir el pan para nosotros? Creo que debería explicar que en una comida oriental, el pan viene en forma de panqueques grandes, redondos y planos. Y el invitado siempre puede partirlo para que pueda tener el trozo más grande para él. La costumbre occidental es entregar los sándwiches primero a un invitado para que elijan primero, pero el equivalente oriental es decir, tú parte el pan. Y en un lugar religioso devoto, también se le pedirá al invitado que dé las gracias y que dé gracias por el pan. Así que según la costumbre normal dijeron, ¿puedes dar las gracias y partir el pan? ¿Cómo lo reconocen? ¿Pensaron en el aposento alto y en la última cena cuando tomó el pan y dio gracias y lo partió y se los dio? No, no habían estado en el aposento alto. ¿Tenía una manera especial de partir el pan? No, una forma de partir el pan normal. ¿Cómo lo reconocieron? ¿No lo ven? Es lo más simple y sorprendente de todo. Es simplemente esto. Cuando estás hablando con alguien y caminando con él, le miras la cara. Pero cuando está manipulando la comida, miras sus manos. Y las manos que habían estado aquí abajo y debajo de la mesa, fueron arriba de la mesa y tenían agujeros. Y ellos supieron. Habían estado hablando con él durante media hora y sus corazones decían, es el tercer día y vino. Vino como dijo que vendría. Y lo primero que pensaron fue, los demás no lo saben, los demás no lo saben. Y lo dejaron todo, y aunque estaba oscuro, y aunque era un viaje de 12 kilómetros, corrieron cuesta arriba, en la oscuridad, en peligro también, y corrieron, los demás deben ser informados, y habían llegado al escenario número 5. Los pies corriendo para ir a contarlo. Corrieron colina arriba a Jerusalén, entraron corriendo y dijeron, vino. En el tercer día vino. Y dijeron, lo sabemos, Simón lo ha visto. E incluso mientras hablaban, una voz bien recordada detrás les dijo, paz con ustedes. Esa es la historia. Y le está sucediendo a miles de personas todos los días. Literalmente, habrá miles y miles de personas hoy que llegarán a conocer a Jesús de esta manera. Y pasarán de la etapa de ceguera, en la que simplemente no lo pueden ver, a la etapa en la que anhelan ir y decirle a la gente que no lo sabe, y pasarán por las etapas que he mencionado. Voy a hablarles de dos personas que he conocido en mi vida, de diferentes partes del mundo,
que ambos descubrieron que Jesús era real. En primer lugar, vamos a Pakistán, que está muy presente en nuestras mentes ahora. El obispo Chandu Ray. Han escuchado su historia, algunos de ustedes en una cinta. Chandu Ray se crió como hindú y como estudiante buscó en todas las religiones para descubrir dónde había verdad, pero no pudo encontrar ninguna. Era un hombre serio, un hombre joven. Tenía un amigo en la universidad que era cristiano, y la vista de este amigo comenzó a fallar, hasta que el médico le dijo al estudiante cristiano: debemos quitar un ojo con la esperanza de salvar el otro. Pero puede que ni siquiera haya una posibilidad de hacer eso. Y el cristiano fue al hospital y la noche antes de la operación se acostó en la cama con los ojos vendados. Y Chandu Ray fue a visitarlo. Y el cristiano le dijo: tal vez nunca pueda leer de nuevo. Entonces Chandu Ray dijo: ¿te gustaría que te leyera? Y el cristiano dijo que sí, por favor. El cristiano les dio un Nuevo Testamento y Chandu Ray lo abrió en Juan 14 y comenzó a leer: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y Chandu Ray le dijo al cristiano: ¿tú crees esto? ¿Crees esto? El cristiano le dijo que sí. Y Chandu Ray dijo: bueno, si yo creyera eso, le estaría orando por tus ojos. Y el cristiano le dijo: no creo que tenga suficiente fe. Así que Chandu Ray, el hindú, se arrodilló y oró a Dios por su amigo cristiano, sin saber si había un Jesús o no. Al día siguiente, Chandu Ray fue al quirófano mientras el estudiante cristiano era llevado en silla de ruedas y puesto en la mesa de operaciones. Y se sacaron los vendajes y los cirujanos lo miraron fijamente, lo examinaron de cerca y le dijeron: ¿qué le ha pasado a los ojos de este chico? Y Chandu Ray dijo: entonces supe que Jesús estaba vivo. Y ha sido cristiano desde entonces. Así es como llegó a conocer a Jesús. Déjenme contarles de otro. Gordon. Gordon trabajaba en una fábrica en Stockport. El gran pecado que acosaba a Gordon era el lenguaje soez. Apenas podía abrir la boca sin que saliera algo sucio o sacrílego. Estaba comprometido con una chica, Karin, pero ella rompió el compromiso porque le dijo: Gordon, es demasiado vergonzoso ir a cualquier parte contigo. Tu boca es muy sucia. Y perdió a su chica por su lenguaje. El querido Gordon se fue a casa esa noche preocupado. Había oído hablar de Jesús. Su padre era pastor de una iglesia en Stockport. Una iglesia muy inusual. Se reunían en un granero y esa noche Gordon no pudo dormir. Así que a las 3 de la mañana se arrodilló y dijo: Señor Jesús, si estás ahí, sálvame de mi sucio lenguaje. Se levantó y se metió en la cama y durmió como un bebé y se levantó a la mañana siguiente y no se sentía diferente y pensó: es una mentira. Yo orando anoche fue como hablar a un teléfono sin nadie del otro lado. Y se fue a trabajar a la fábrica en Stockport. Pero cuando sonó la sirena de la fábrica a las 5 en punto, o 5 y media, el compañero de Gordon que trabajaba en el mismo banco, junto a él le dijo: ¿estás bien, Gordon? ¿Te sentís bien? Sí, ¿qué pasa? Bueno, no has jurado en todo el día. Y Gordon dijo entonces: supe entonces que Jesús estaba vivo. Ven, sucede de muchas maneras diferentes, pero pasa cuando la gente empieza a hablar con Jesús. Y empiezan a pedirle que haga algo por ellos. Pueden escucharme predicar la Biblia, pueden emocionar el corazón con el canto en una multitud, y hay muchas personas en esta multitud que conocen a Jesús, y la emoción que sienten puede ser simplemente porque lo conocen, y estás recibiendo un pequeño desbordamiento de segunda mano de su fe. Pero si realmente vas a conocer a Jesús personalmente, debe llegar a un punto en el que digas: quédate conmigo, ven a mí, sálvame. Y luego, y te voy a garantizar esto, entonces Él vendrá y Él se te dará a conocer. Tal vez al partir el pan, tal vez obrando un milagro, tal vez impidiendo que jures.
pero sabrás que está vivo y que es el Salvador que murió por nuestros pecados y resucitó. Oremos. Señor Jesús, quédate con nosotros, porque es tarde y los días están muy avanzados. Entra y cena con nosotros. Entra y comparte nuestra vida. Entra y sálvanos de nuestros pecados. Entra y haz tu hogar con nosotros. Entra y saca todo lo que no debería estar acá. Ven para quedarte. Ven hoy. Por el bien de tu nombre. Amén.